amigos, bienvenidos a Opinión en Jaque. Y ahora nuevamente tenemos a Nicodemo Sánchez y a Wilfredo Beltrán. Y vamos a hablar sobre un tema que está siendo muy de moda en la actualidad, porque muchos estados aquí en Estados Unidos están aprobando el uso de la marihuana como no solo recreativo, sino también como médico para algunas enfermedades que algunas personas piensan que es importante o que tienen que usar esto para ayudarles en no solo dolores o quizás temas o mentales también, y son pues prescritos por los médicos para usar la marihuana. Y como hablamos siempre, esta es una mesa para conversar y poner ideas sobre la mesa. No queremos imponer otra cosa que lo que dice la Biblia, ¿no? Como que eso es lo que creemos, ¿no? Así que, ¿qué piensas, Nico? Como estaba preguntándoles hace un ratito, ¿no? Si ustedes toman café o toman té, que son sustancias químicas que afectan y tienen un reflejo, y es notorio cuando lo usamos y cuando lo cortamos, ¿no? Por ejemplo, el café, cuando yo tomaba café y tomaba 2 tazas diarias, después de que me olvidaba de tomar un día o no podía, me dolía la cabeza y cosas así, ¿no? Y me empecé a dar cuenta que ya estaba volviendo dependiente del café. Y tuve que cortarlo, ¿no? Porque me di cuenta, y ahora me despierto súper temprano, leo y no tengo sueño, estoy bien despierto, y no tomo café hace un tiempo. Tés tomo de vez en cuando, y también siento el efecto relajante en algunos. La valeriana es más para dormir, o sea, tú vas eligiendo, ¿no? Y por ejemplo, estas sabidurías que ahora tenemos, hace mucho tiempo hubiera sido brujería, ¿no? Con una viejita puede usar hierbas para poderte hacerte dormir bien, o hacerte tener más energía o digerir mejor. Hubiera sido quemada, ¿no? Esta viejita por usar hierbas. Y creo que, en mi perspectiva, el café es más nocivo que la marihuana. Creo que no hay daños registrados, por ejemplo, sobredosis de marihuana, nunca ha habido. No te friega la vesícula, no te friega los riñones, el hígado, nada, no te da dolor de cabeza. Los efectos son diferentes. Sí, es una sustancia totalmente diferente. Ahorita vamos a empezar, sí. Y podemos hablar y hay sustancias sintéticas, hay sustancias naturales. Dentro del mundo de los psicodélicos existen psicotrópicos, estupefacientes. Hay toda una gama de narcóticos que pueden existir, que existen artificialmente y naturalmente. Y los seres humanos hemos vivido por miles de años en comunión con diferentes tipos de sustancias que alteran nuestra forma de perspectiva, ¿no? Incluso los niños que se dan vueltas no sé si han visto ustedes niños, yo he visto un montón de niños en iglesia que empiezan a dar vueltas tan solo para poder marearse y sentir una perspectiva de la realidad diferente, ¿no? Incluso creo yo que los seres humanos tenemos la capacidad de usar cosas externas, exógenas, para poder afectar ciertas perspectivas y formas de sentirse en un momento, y también cosas endógenas, ¿no? Como el ejercicio, como darse vueltas, como el worship también afecta de cierta manera en nuestra forma biológica. Apretamos botones biológicos que nos hacen segregar ciertas dopaminas, cierta serotonina, neurotransmisores que nos ayudan a balancearnos, ¿no? Y a sentirnos bien. Y creo, como tú estabas diciendo, que para mí en lo personal es una respuesta más saludable, por ejemplo, a la depresión o al obsesivo compulsivo, ¿no? Consumir cierto tipo de cannabis en vez de bombardearte el hígado con las pastillas que te matan completamente y te aturden y te dejan. O sea, mis amigos que sufren con enfermedades mentales, cuando toman pastillas y son medicados, me comentan cómo se sienten, y es como zombies. Son como personas zombies que no tienen líbido, no tienen energía, no tienen deseo, están muertos completamente. Y que cuando han cambiado, si quieren, los estados legales y han sido recetados por doctores ciertas strains de la marihuana, los ha ayudado de manera mucho mejor, ¿no? Y luego, yo no tengo amigos con Parkinson, con glaucoma, con cáncer, pero sé que a gente incluso con Alzheimer puede ayudar en ciertos aspectos, ¿no? Y vengo a decir esto, suena bien como pero creo que igual debe haber una responsabilidad, como con cualquier sustancia, que los adultos se eduquen, lean suficiente bibliografía. Tenemos como 5.000 años de historia los humanos tratando con la marihuana. Sabemos para qué funcionan ciertas cosas, para qué no funcionan. Aquí en América la marihuana, cuando se fundó, era grandísima. Hemp. No sé si todos los estados ciudades que tienen el nombre hemp, o la palabra hemp,
eran sembríos de marihuana y con la marihuana misma se hacían telas, se hacían otras cosas, no es tan solo para fumar, ¿no? Pero ahorita en lo que me he basado hablando es en el consumo, ¿no? Que puede ser comestible, fumar, vaporizar, tinctures, un millón de maneras que hay para consumirla, ¿no? Que son menos nocivos para tus pulmones, más nocivos, como quieran llamarlo. Pero así es como veo la cosa ahora, que los humanos siempre lo hemos usado, que le tenemos miedo por ignorancia y también por políticas americanas de la guerra en drogas, que son políticas totalmente racistas, que cuando escuchamos las razones de por qué la marihuana es ilegal, es que María Juana es un nombre suficientemente mexicano como para poder empezar a crear cierto pensamiento en la gente blanca sobre estas cosas, ¿no? Y la marihuana, el secretario de Nixon creo que es el que dice, no podemos hacer a los negros ni a los mexicanos ilegales acá, así que tenemos que hacer la marihuana y otras cosas que les gusta ilegales para poder como que atacar sus comunidades sin tener que presentar permisos, ¿no? Porque lo que le hicieron a un montón de los panteras negras eran decir, huele marihuana, ni siquiera olía, rompían, los mataban y decían, no, es que había marihuana, y tiraban un joint ahí, ¿no? Y tiraban un porrito y te decían, acá es que había marihuana, y sacaban con todo un comedor popular. Y esas políticas se empiezan a exteriorizar, y a través de la geopolítica y a través del control también religioso y el control espiritual que tenemos, empezamos a tener en el colectivo imaginario casi la idea de que la marihuana es mal, que te abre puertas a otras drogas, que solo gente sin talento, que solo gente bla, 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 y olvidamos toda la historia de Albert Einstein, de Shakespeare, de Picasso, de tantos artistas y famosos que han usado marihuana y que hasta incluso han escrito y han hecho obras gracias a la marihuana, ¿no? Y es interesante cómo nosotros estamos viviendo un lado de la historia que está nutrido en su mayoría por propaganda, y la mayoría de los amigos con los que he hablado que están en contra de la marihuana nunca han leído un libro de la marihuana, nunca se han visto un documental de la marihuana. Yo me leí una enciclopedia y para poder hablar y decir, a lo mejor no sabíamos tanto, a lo mejor estábamos un poquito mal, ¿no? A lo mejor es un poco diferente. Y aquí en América se está viendo, es una ola completa. No sé tú qué piensas de la marihuana. Bueno, tú sabes que el hombre aprende por los hechos, ¿no? ¿Cómo? Por los hechos. Somos miméticos, somos Entonces, criaturas automáticamente miméticas. la ciencia se basa en la experimentación. Sí. Entonces, cada vez que dicen que dan la opción a ejercer algo, todavía no tienen, digamos así, los recursos científicos hasta que la gente lo consuma. En Israel ya se han hecho ya se han descubierto sí, completamente. pero el periodo de... Mira, ya ven como 20 años lleva. es una generación, son 40 años. Uh-huh. Ya, cada generación, uh-huh, digamos, que pasa por un proceso, como el café, uh-huh, que recién se nota que el consumo industrial o los procesos químicos que tiene afectan el organismo humano. ¿Tú crees que eso recién se está notando? Sí, ahora, recién... Lo sabemos desde hace mucho tiempo ya. No, ajá, pero yo quiero que notes que eso es un proceso de siglos, pues, desde, uh-huh, que el exceso, digamos, entre la teína, la cafeína, uh-huh, que se utiliza en el Red Bull, un montón de cafeína y te afecta el corazón. Ajá, eso es que ya está sintetizado, ¿no? Sí. Ya, entonces, ajá, quieras o no, todo proceso humano se ve al tiempo. Sí, completamente. Entonces, sí, todavía no podemos decir nada concreto. 5.000 años de historia con la marihuana. Pero culturas abiertas completamente. Pero escúchame, los científicos tienen que examinar los efectos en el cuerpo ahora. Porque solamente tienes teoría mientras no haya estudios científicos, hipótesis, uh-huh, mientras no haya estudios científicos concretos. Porque los cannabinoides que funcionan en el cerebro para regular el estado anímico, uh-huh, están siendo alterados por el consumo de marihuana. Los endocannabinoides son alterados. Sí, entonces están siendo conectados. Ya, sí. Al final, uh-huh, según los científicos que yo he escuchado, uh-huh, que consuma marihuana un adolescente que todavía no ha terminado su proceso de formación, puede ser 25 años. Puede ser tan dañino, uh-huh, como consumir alcohol, porque le genera dependencia en el cerebro. Uh-huh. Afecta. Entonces, decir tan ligeramente, experimenta o tenemos 5.000 años, es hablar demasiado, ¿eh? Porque no tienes, uh-huh, pruebas objetivas todavía. Ahora sí somos objetivos. Entonces, ahora, no, yo siempre creo en las pruebas objetivas. ¿Por qué? Porque Cristo murió, ya que Cristo, uh-huh, objetiva, murió realmente y resucitó realmente. ¿Ya? Entonces, bajo esa prueba objetiva,
tenemos que examinar ahora si la gente al consumir marihuana va a estar mejor o no. Yo no creo que los estados de ánimo, o sea, lo que la ciencia dice, te voy a decir algo sencillo. Lo que la ciencia dice de algunos medicamentos de antaño no sirven ahora. Hasta el psicoanálisis de Freud ha sido refutado científicamente porque es por los resultados, no por la experiencia inicial, sino por los resultados a largo plazo. Entonces, la marihuana... Pero una pregunta, ¿tú crees en la evolución? No. Ok. Creemos en la realidad objetiva científica, pero no en la evolución. La evolución no es objetiva ni científica. Está bien, sí. ¿Ya? Solo quiero ponerle ahí. No, es ¿Crees que, que es que estás desviando. La lactosa... Estás desviando la realidad. Es toda una realidad. No, es no es toda una realidad. Okay. O sea, la realidad, que haya efecto, que alguien imagine que el ser humano ha venido de una bacteria y no tenga ninguna evidencia histórica. Nadie está diciendo eso, tú estás inventando eso. Eso es propaganda ¿de quién? Conservadora. ¿Qué dice la evolución entonces? Que hay... ¿De verdad queremos entrar acá? No, okay. Es que automáticamente tú lo traes a colación y rompes la línea de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la marihuana. Sí, es que igual... Es que ese argumento nos desvía... Es que tú estás trayendo la ciencia. Estamos hablando de la marihuana y tú traes la ciencia Dios objetiva. creó el mundo con ciencia. Eso que tú hablas de Sofía, en capítulo 8 de Proverbios, indica que Dios lo hizo con ciencia. ¿Por qué? Porque Dios trasciende la realidad física, pero puede utilizarla como se le antoja y puede hacer que los cambios químicos hagan lo que Él quiera. Puede crear vida de objetos materiales, porque es Dios. Entonces, automáticamente le da funciones específicas a cada elemento. Así como tu organismo tiene funciones específicas, los procesos humanos para desarrollar ciertos elementos pueden alterar tus estados de ánimo, pueden alterar tu sentido de la realidad. Claro. Pero al nosotros darnos cuenta de eso, podemos hacer un alto. Yo creo que los fármacos en consumo excesivo genera también dependencia. Genera que la gente no tenga la capacidad de solucionar sus propias cosas en un sentido de sobriedad, como plantea la Escritura. La Escritura me dice, sed sobrios, o sea, ten control de todas tus facultades. ¿Ya? Es como, uno dice, pero Cristo creó vino, pero la Biblia condena la ebriedad. ¿En toda? Sí, la Biblia condena la ebriedad. La parte de denle al vino al hombre triste o embriáguense, las festividades judías donde se embriagan, ¿eso está prohibido? Está prohibido, pues. Está prohibido. Tú lees Isaías, capítulo, no me acuerdo si es capítulo 3 o 4, automáticamente, miren los que ven el vino cuando rojea, que al día siguiente se levantan y siguen en lo mismo. Está hablando de los vicios que corrompen la conducta humana y automáticamente... Es más importante lo que entra que lo que sale de la boca, ¿no? No. Ok. Porque lo que entra afecta lo que haces. Ahí sí es el problema. Porque lo que entra te hace hablar cualquier barbaridad. ¿Ya? Entonces no tienes control de tus facultades. La Biblia habla de sobriedad para que regules lo que hablas y regules lo que haces. Yo creo si que tú tienes un elemento interno, olvídate. Pasa, por ejemplo, el alcohol. Pasas por los 4 procesos que lo señalan como animales, ¿no? Primero, la del mono. O sea, una vez que te haces desinhibido, bailas, te relajas, eres el rey de la fiesta. Después, el siguiente efecto es la del cordero. Comienzas a llorar, que te acuerdas lo que te hicieron, que todo borracho dice la verdad. La del tigre porque quieres pelear con todo el mundo, ya compadre, nada. Y al final la del chancho, cuando ya estás tan borracho que haces barbaridad y media. Yo me acuerdo que fui a una fiesta donde el pata estaba tan borracho que se agarró la pierna del pavo y se lo metió al bolsillo para llevarse a su casa y después una mancha de grasa mientras hablaba barbaridades. Y en las fiestas que he visto, ¿dónde está la violencia? En las cantinas. Tú no lo ves como que... Ya, y yo considero... La Santa Cena, después de la Santa Cena, cuando están cantando himnos... Pero yo no los imaginas borrachos, ¿no? No los imagino borrachos. Está bien. Yo solo quiero aclarar esas cosas. No, tengo que aclarar las cosas en base al texto. Porque Pablo les permite, tienes casa donde tomar y beber. Pero él no se va a contradecir a sí mismo, pues, porque 1 Corintios dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. O sea, los que tienen un hábito de perder el control y de imbuirse en un vicio. Estamos hablando de eso. Tú puedes tomar café, ¿ya? Porque todo lo que Dios creó es bueno. Pero cualquier cosa que genere dependencia, como en Miami, que tienen la iglesia del porrito, todos van y tienen un éxtasis de adoración fumando. Y ven cosas, ¿no? Que no tienen sentido. Tú no ves el poder de la música como algo endógeno, ¿no? Sí, puede hipnotizar. Como mis palabras. Todo el tiempo. Puede y los pastores hipnotizan todo el tiempo. Dependiendo de qué pastores. Y dependiendo de que la técnica que utilicen de manipulación masiva. Eso es otra cosa si no conoces la Escritura. Ok. Por eso la Biblia habla de sed sobrios. O sea, nada faculte tu capacidad de reflexionar. Entonces para mí la marihuana
va a largo plazo, afecta tus emociones, afecta tu sentido de la realidad, afecta tu percepción de ti mismo. ¿Por qué? Porque va alterando la regulación natural establecida por Dios de los cannabinoides. Ahora, hay que diferenciar el consumo del porro de la vaporización de los aceites o del consumo de gotas, que es completamente diferente. ¿Ya? Ok, entonces, para para entenderte, estamos de acuerdo que no solo la marihuana, sino que sustancias físicas y hasta incluso no físicas pueden alterar tu juicio y nublarlo. Estamos de acuerdo, pero tendría que ser para que la música, el frenesí, entre a una etapa afuera y vemos qué está pasando. No, para que la música y el frenesí te haga irracional, tienes que ser completamente incapaz de discernir lo que pasa. Ese es el problema. En cambio, la Biblia... Pero ¿tú crees que cuando alguien está... No, yo he saltado, como estoy en el estadio, he hinchado a Perú y he saltado, pero no pierdo el control, pues. No agarro y comienzo a pegar a los demás. Jamás he perseguido a un hincha de Alianza como es mi amigo Robert, ¿no? Pero así te imaginas que los que fuman hacen eso, o sea, pierden los control, persiguen. No todos, pero saltan de las ventanas. Los que he conocido, ¿ya? Y las exposiciones que hacen algunos médicos, ¿ya? Sobre el consumo de marihuana sin control, porque estamos hablando, en el caso extremo, pues que algunos por medicación. Quiero que limpiemos ciertas cosas porque creo que estamos... Yo estoy hablando... cuando yo hablaba del consumo, el consumo, como dije, educarse, leer, saber cuándo consumir, cómo consumirlo, porque yo creo que el consumo debe ser educado. Completamente, como el consumo de cualquier sustancia, como de la comida incluso que comes, las azúcares que comes deben ser todo. Todo se ha regulado. Y algunos a las azúcares industriales he renunciado porque no sirven para nada. Y te frían el cerebro. Es como crack, es como cocaína. Hace lo mismo que entonces, si yo renuncio a eso, porque yo sugiero que renuncies a la marihuana o que renuncien a la marihuana, porque automáticamente a largo plazo causa daños. Sí, y no sabemos cómo lo preparan la gente. Sigue. Sí, uno puede crearse sus propias reglas, ¿no? Y respetarlas tú mismo. Y no imponerlas. O querer imponerlas como fariseos. Sí, una cosa que... Es que yo noto... yo noto de que bajo esas normas no habría ningún tipo... O sea, ¿tu mujer se te sujeta o le llega lo que tú hablas? Y nosotros somos somos una simbiosis media rara, porque si no hay... O sea... No, yo no soy si tú no trabajas de la casa. Si tú no trabajas 10 días, 20 días, a ella no le importa. Es que yo hago dinero de otras maneras. Yo doy dinero a la casa, yo mantengo la casa y... Claro, pero entonces sí hay unas normas de relación. Entonces, el hecho de que tú digas que no hay normas, ese es un sentido abstracto fantástico que no va a existir. Todas las relaciones interpersonales generan normas. Vamos allá, yes. ¿Ya? Entonces, sí. y mientras... Normas orgánicas. Y tiene que ser... normas institucionalizadas. Orgánicas e institucionalizadas. Perfecto, sí. Porque quieras o no, el matrimonio, tú manejas o no manejas. Yo no manejo. Entonces tú no seguirías las normas. O sea, tu esposa maneja. Ella sí maneja. Entonces tu esposa sigue las normas establecidas por la sociedad que tú no porque ahora porque no manejas. Pero cuando manejes tienes que sujetarse a las normas, si no te destrozas pues la sociedad. Sí. Quiero regresar a un punto importante. Eso le da miedo a la gente que vive en las montañas, en los templos de arriba. Con un poquito de fe, las sociedades esas van a caer. Pero van a caer. Las sociedades un granito de mostaza. Las sociedades cambian para bien. Si cambian para mal, para establecer el caos como norma de existencia no sirve. Pues sigue. Sí. Recuerda que yo soy bacteria y que soy Sí, tú vas a hacer Coca-Cola, no te preocupes. Que yo soy, que lo voy a poner en la masa siempre para corromperla. Fermentarla. Yo soy ahí para fermentar la masa. Yo escucho para los fariseos. Yo escucho a Henry que dice, que habla sobre filosofía y dice, yo trato de ¿qué? Corromper el pensamiento para cambiarlo. Entonces la gente, no solamente lo has hecho tú, lo he hecho Marx. Todos debemos hacer Marx. Eso la cuestión es, ¿estás de acuerdo al bien o al mal? Pero ahí viene, de acuerdo a la voluntad divina o no. Eso va a regir lo que hacemos. Por eso Jesús para mí es el origen de todo. El eje, pero nunca fumó marihuana.